Hola hermanos, un gusto de tenerlos o de vernos nuevamente como cada domingo. Siempre estamos deseando este tiempo para poder juntarnos, alabar al Señor, orar juntos y esperar de Él su palabra. Y vamos a entonces tener este tiempo de iniciar esta reunión en oración. Dios y Padre, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres Dios por sobre todas las cosas. Estamos mundialmente atravesando un tiempo difícil de pandemia, pero tú sigues siendo Dios sobre eso, Señor. Podemos tener muchas aflicciones en nuestras vidas y sigues siendo Dios sobre eso también. Y sabemos, Señor, que tú tienes propósito en cada cosa que haces y te damos gracias porque nos has considerado dentro de tus propósitos, Señor, para tu gloria. Queremos hoy, por eso mismo, alabarte, honrar tu nombre, Señor, declarar que tú eres el Santo, que tú eres nuestro Señor por sobre todas las cosas, rendir nuestras vidas a ti, Señor, pedir perdón por nuestros pecados también. Ayúdanos a depender en todo de ti, Señor, y también con el gozo poder alabarte, poder cantar cánticos a tu nombre, Señor, poder compartir juntos en comunión los hermanos en alegría y esperar tu palabra, Señor, con ansias, que es el alimento espiritual que tú nos das cada día. Gracias por poner en nuestros corazones el buscar tu palabra, leer de ella día a día, Señor, en devocionales y también esperar toda la semana este día hermoso en que podemos escuchar de ti también. Dirige toda esta reunión en tu espíritu. Ayúdanos a no hacer oídos sordos, Señor, sino que tu palabra realmente quede en nuestros corazones para cambiar nuestras vidas. Pedimos estas cosas, tu bendición sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó
gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Hola, vamos a compartir los avisos de esta semana y la novedad, podríamos decir, es la actividad del Café de Chicas que comienza este lunes mañana a las 20:30 horas. Así que invitamos a las chicas para que se puedan conectar a través de Zoom y estar compartiendo ese tiempo que es para, obviamente, centrado en el Señor, para estar compartiendo algunos temas. Si es que hay alguna chica que está interesada, que no le ha llegado el link, que va a asistir por primera vez o lo que sea, puede tomar contacto con Camila Aguilera, Camila Tapia o Katy para que le compartan el link por Zoom y pueda estar participando entonces de esta reunión que va a ser cada 15 días. Mañana entonces comienza la primera a las 20:30 horas vía Zoom. Después recordar que el jueves a las 20 horas la iglesia se junta a través de WhatsApp para compartir peticiones de oración, gratitudes, testimonios, alabanzas y quién sabe qué otras sorpresas hayan. Así que recuerden jueves a las 20 horas estar atentos para estar orando unos por otros. El día viernes se juntan los jóvenes a las 20:30 horas. No, perdón, también a las 20 horas. Me falló el torpedo. A las 20 horas también, día viernes, reunión de jóvenes a través de Zoom. No vayan a andar alguno perdido ahí buscando el link en YouTube. Es vía Zoom ahora. Y el día domingo hay clases de escuela dominical para niños, para preadolescentes a las 10:30 de la mañana. Así que recuerden estar atentos, participando de sus clases, que obviamente son de bendición para los niños, para los maestros. No se queden atrás, participen, niños, y estén creciendo en el Señor. Después tenemos avisos más generales que ya me imagino todos los recordamos. La campaña de discipulado, campaña 1 por 1, estar orando por alguien para poder discipularlo, o si tienen la necesidad de ser discipulado, también expóngalo en oración, convérselo con el pastor para ver cómo puede desarrollarse el discipulado. Está la campaña de leer un capítulo diario de la Biblia llamada Descubriendo Verdades. Así que también la invitación es a que podamos, con el tiempo que el Señor nos da, dedicarlo para estar leyendo, para estar buscando qué es lo que el Señor tiene para nosotros día a día. Y por supuesto, paralelo a lo anterior, tenemos nuestros devocionales diarios. Acuérdense que hay una listita que se comparte por WhatsApp. La idea es poder revisarla, la idea es poder leerla, tener un tiempo de comunión con el Señor. Eso no es un capítulo completo, suelen ser 10, 15 versículos. Y después al final del día, de lunes a sábado, se comparte un link por el WhatsApp de la iglesia a través de YouTube para poder estar mirando el devocional y si es que algo no le quedó claro o a veces usted entendió una cosa y el Señor además le quiere decir otra. Así que lo invitamos a estar también revisando los devocionales. Todo lo que dije anteriormente está condensado en un sitio que es www.iglesialareina.cl, donde están las predicaciones, donde están los devocionales, declaraciones de fe, etc. Así que lo invitamos a que pueda estarlo visitando. Si es que hay algún amigo, algún familiar que quiere saber de qué se trata la iglesia,
puede decirle que visite www.iglesialareina.cl para estar compartiendo y revisando de qué se trata la iglesia. Recuerde que las ofrendas se siguen dando en forma electrónica. Para lo que es misericordia está la cuenta de la hermana Karina, y las solicitudes o las sugerencias se canalizan con Christopher, con el pastor y con Karina, para que ellos puedan estar visualizando qué hermanos puedan tener alguna necesidad y poder estar ayudándolos. Y las ofrendas propiamente tal, los diezmos de la iglesia, se canalizan a través de una cuenta del hermano Christopher Leiva. Así que si no recuerda los números de cuentas, si tiene duda, pregunte por el WhatsApp de la iglesia, ahí están los datos. Chao hermanos, que el Señor les bendiga. Hola hermanos, espero todos estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un versículo que se encuentra en 1 de Juan 3:8 y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Analicemos este versículo. ¿Quién es esta persona que practica el pecado? Va a ser una persona que lo hace de manera diaria y recurrente, sin arrepentimiento alguno. Siguiendo con el versículo, dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras del diablo vino a deshacer el Señor Jesús? ¿El pecado? Porque si Jesús hubiese deshecho el pecado, ¿por qué hay pecado aún en nuestros días? Y la respuesta es porque Cristo vino al mundo a romper las cadenas del pecado mediante la obra redentora en la cruz, para aquel que cree sea salvo por él. Así que hermanos, espero esto les haya servido y estén todos muy bien. Sea la
alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy corresponde a Filipenses, capítulo 1, versículo 21, al capítulo 2, versículo 4. Y dice así: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias, hermano. Hola, estamos listos para compartir el texto de hoy. Leímos recién Filipenses, capítulo 1, hasta parte del capítulo 2. Y voy a hacer una pregunta. Si tú supieras que vas a morir en 2 semanas, en un mes, por poner un plazo corto, ¿qué harías? Piensa un instante, ¿qué es lo que te gustaría hacer antes de morir, sabiendo que vas a morir pronto?
Es una pregunta que no es primera vez que se hace, y yo creo que el ser humano cada tanto se la pregunta y tiene 1.000.000 de respuestas. Pero nosotros nos vamos a centrar en algo especial que nos va a enseñar Dios por medio de Pablo en la carta a los Filipenses. Y nos vamos a centrar en una frase de un versículo, perdón, que está en el 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Y eso es lo que vamos a buscar que el Señor nos hable hoy, y por eso vamos a comenzar orando. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña tus verdades, que abre nuestro entendimiento a tus cosas, a encontrar también no solo tu voluntad, sino también la razón por la cual tú nos has salvado, nos has llamado a ser tus hijos, porque tienes un propósito por medio de nosotros, aquí en este mundo y ahora. Y queremos saber esas cosas. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, en la carta a los Filipenses, para tener un poco el contexto y que no se nos olvide, va a estar hablando a los hermanos y les va a decir, la obra es de Dios, ¿sí? Aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Él está haciendo una obra en nosotros y por eso rompió, por decirlo de alguna manera, todo lo que nosotros éramos cuando estábamos en el mundo sin Dios, para transformarnos en alguien nuevo en Cristo. Y en esa transformación, Él está obrando en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras vidas, mediante la enseñanza de su palabra, mediante las pruebas, mediante un sinnúmero de cosas que Dios usa siempre para cumplir ese propósito, que es su propia gloria. Y al principio no entendemos muy bien esto, y vamos a ver, por ejemplo, también en el capítulo 1, al principio, cómo Pablo le ora por los hermanos para que abunden en amor, en conocimiento de las cosas del Señor, y también va a decir allá en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para que no perdamos el contexto, ¿no? Y tiene un propósito, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para cuando estemos con Él en el cielo. Una semana más, un mes más, no sé cuánto vamos a vivir, o muchos años más. Cuando estemos con Él en el cielo tenemos que ser de la manera en que Él quiere. Eso es lo que Él está haciendo en nosotros, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Él hace la obra para gloria y alabanza de Dios. Y Pablo va a seguir hablando entonces de lo que está pasando en su vida respecto de esto. ¿Y qué está pasando en su vida? Ha sido tomado preso y lo más probable es que vaya a morir. Y él dice esta gran frase, que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y se hace la pregunta, ¿cuál de los dos escojo? ¿Sí? Porque el morir es muchísimo mejor para estar con Cristo, pero dice, Dios quiere que yo esté acá todavía. ¿Por qué? Porque los hermanos me necesitan. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Por todo lo que él va a contar en esta carta. Y un poco de eso vamos a compartir hoy. En el versículo 27 va a decir, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y vamos a reparar en algunas palabras acá. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces hay algo que Pablo quiere. Es como, si hay algo que yo tengo que dejar antes de partir, es esto que les voy a decir. ¿Y dónde se resume eso? En una palabra, solamente. Esa palabra es muy enfática. ¿Y qué está diciendo Pablo? Lo único que tienen que hacer ustedes, solamente lo único, nada más que esto, si hay algo importante, esto es, ¿qué cosa? Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es eso? Y esta palabra comportarse en el idioma original es mucho más, habla de muchas más cosas. De hecho, la raíz en el griego es la misma que usa allá en el capítulo 3, versículo 20, cuando dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
al Salvador, al Señor Jesucristo, vuestra ciudadanía, vuestra patria, la razón de tu vida, de dónde eres y a que hace que tú seas como eres. Esa palabra, ciudadanía, es la misma que se usa en forma de verbo acá cuando dice que os comportéis, y es un mandato que en el griego quiere decir que va a producir un resultado en tu vida. ¿Qué cosa? Básicamente que vivan, lo tengo escrito aquí, que vivan como lo que son de acuerdo a tu distintivo. ¿Cuál es tu distintivo? ¿Eres chileno? Vas a vivir como chileno. ¿Eres alemán? Vas a vivir como alemán. Para hacer una explicación simple, ¿no? Ahora, ¿cuál es el distintivo nuestro? Somos del cielo y vamos a vivir como si estuviéramos en el cielo. ¿Dónde? Acá en este mundo. Esa palabra comportéis, si uno se da cuenta ahora, encierra mucho más que el actuar como. ¿Por qué? Pensemos en los fariseos. Ellos actuaban como que cumplían la ley a ojos de los demás, pero en la práctica no la cumplían. Entonces, ¿cómo se comportaban a ojos del resto? Eran los que mejor aplicaban la ley, ¿sí o no? A sus vidas y al resto. Pero en el fondo eran unos hipócritas. Y no queremos mostrarnos delante de Dios como hipócritas, ¿cierto que no? No. Queremos aprender a vivir como si estuviéramos en el cielo. ¿Y de dónde vamos a obtener la ayuda para hacer eso? De Dios, es lo que está diciendo Pablo desde el principio. ¿Y qué es lo que Pablo quiere? Que nuestra vida sea esa, no otra. ¿Por qué? Porque no es otra, así de simple. El título del sermón de hoy se llama ¿Cuál es el sentido en tu vida? Y el sentido en nuestra vida, y lo que queremos entender hoy, que si hay algún sentido en mi vida o en tu vida, es vivir de acuerdo con el Evangelio de Cristo, porque somos de Él, porque somos ciudadanos del cielo, porque ya no somos lo que éramos, somos hechos nuevos con un propósito, y de acuerdo con eso tenemos que vivir. Por eso dice solamente, o sea, si hay algo que podemos rescatar de cualquier cosa, esto, vivir siendo ciudadanos del cielo, con las cosas de Cristo en nuestra vida, como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, ese solamente es, acá se está incluyendo absolutamente todo. Todo de tu vida está incluido acá. Cuando tú vives conforme al Evangelio de Cristo. Y vamos entonces a entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa ser digno? Y básicamente la palabra digno está hablando de un peso. O sea, tu vida tiene que tener un peso por, según dice acá, el Evangelio. Y si hay un versículo que es clave para entender esto, está en Mateo 10, cuando el Señor Jesucristo dice, si amas más a tu padre o a tu madre que a mí, no eres digno de mí. Si amas más a tus hermanos, y podemos agregarle hijos, primos o cualquier cosa antes que mí, no eres digno de mí. En el fondo lo que está diciendo no es que tú tengas una dignidad, sino que el que es digno es Cristo. Y no puedes poner antes que Él absolutamente nada. Ahora, esto no quiere decir que no ames a tu padre o a tu madre. De hecho, la misma Biblia enseña que tenemos que honrarlos. Enseña que tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos ama, ¿sí o no? Con un amor incondicional, un amor infinito. Pero dice que en todo eso tenemos que siempre amar más al Señor, porque el Señor está primero. Nada antes que Él. Y tenemos que revisar siempre nuestros corazones para ver qué tengo antes que Cristo. Y podemos engañarnos y decir, no, yo tengo primero a Cristo, pero si yo te digo, vas a morir mañana y vas a perder lo que más aprecias hoy, ¿qué es lo que más aprecias hoy? Piensa en eso. ¿Qué es lo que menos te gustaría perder hoy día? Y te aseguro que en muchos de los casos no va a ser Cristo. De hecho, Él no lo vas a perder, pero como sabemos que no lo vamos a perder, nos aferramos a otras cosas. Y son esas las que tenemos que, en el Señor, dejarlas después que Él. Es un buen ejercicio. Entonces, el que va a ser digno en nuestras vidas es Cristo y su Evangelio. Y eso es lo que está diciendo el texto, en que tenemos que comportarnos, tenemos que vivir
dada la vida nueva que tenemos hoy, conforme al Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que eso sea lo realmente digno en nuestras vidas. Para que sea, dice Pablo después, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros qué. Entonces, no es porque alguien te está mirando, no es porque alguien te está insistiendo, es porque tu vida es así. Haya alguien mirando o no, vas a estar siempre firmes en las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en este texto, ¿sí? No son los ojos de los hermanos que digan, oye, este hermano que es fiel, o al revés, oye, este hermano siempre está fallando. No, los ojos que me ven y a quien yo tengo que mirar a los ojos es a Cristo. Y Él sabe lo que hay en mi corazón y no lo puedo engañar. Y es ante Él que yo tengo que mostrarme como reconociendo que Él es digno, ninguno más. Y que yo me debo todo a Él porque yo vivo en Él. Soy ciudadano del cielo. Es exactamente la misma idea. Entonces, el principal valor que yo tengo en mi vida es el Evangelio de Cristo, según el texto que tenemos aquí frente a nosotros. No soy yo el digno, es Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y lo otro que tenemos que entender entonces, bueno, ¿y qué es el Evangelio? Y podríamos definir que el Evangelio para nosotros es la carta magna de nuestras vidas. Estamos acostumbrados a vivir, civilmente hablando, en este país donde hay ciertas leyes penales, civiles, etcétera, que tenemos que cumplir. Bueno, por ejemplo, estamos en cuarentena y tenemos que cumplir esa ley y no salir sin los permisos adecuados. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a esa ley. Hay leyes de tránsito, entonces no podemos manejar como uno quiera, saltarse las luces rojas porque se van a provocar accidentes, porque para eso está la ley, para guiar la correcta vida de los ciudadanos de esta nación. Bueno, la ley que guía la mejor vida de los ciudadanos del cielo es el Evangelio. Esa es nuestra carta magna, nuestra constitución, ¿ya? Ahora, ¿conocemos bien el Evangelio? Y básicamente el Evangelio podemos dividirlo en dos grandes cosas. Uno, el Evangelio que le llamamos el Evangelio para salvación, o quizás la forma más amplia de ver el Evangelio de Cristo. Y podemos ver en algunos versículos, por ejemplo allá en Isaías, va a decir, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y acá entendemos que estamos hablando de que el Evangelio son noticias nuevas, que son buenas para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque el ser humano está en rebelión con Dios, es enemigo de Dios y está sentenciado a la destrucción, al infierno. Y hay buenas nuevas que dicen en el Evangelio que puede tener salvación. Y de esto está hablando Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz con Dios, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, o Israel, tu Dios reina. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Dios reina. Esas son. Que hay un Dios que reina por sobre todas las cosas y que son malas noticias para todo aquel que no quiere creer en Cristo porque como Dios reina va a ejecutar un juicio sobre él, pero son buenas noticias para todo aquel que ha entregado su corazón a Cristo porque Dios reina ahora en su corazón y permite esta paz con Dios y vivir en comunión con Dios. Ese es el Evangelio. Esto del reino, uno puede entenderlo también, por ejemplo, en Marcos, cuando dice en el capítulo 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio de Cristo es el Evangelio del reino de Dios. Dios reina, ¿sí? Diciendo, y esto es lo que va a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hay un tiempo, que es ahora, que ya está cumplido, donde el reino de Dios se ha acercado. Cristo
reina. Gracias, Señor, por eso. Y hemos hablado bastante acerca de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz para salvar al hombre pecador y hacerlo ahora suyo para tener vida eterna, si crees en eso. Pablo va a decir en Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y ahí tenemos nuevamente la idea de comportarnos como es digno del evangelio, de saber que somos unas personas nuevas, rescatadas por el Señor, para no vivir como antes, sino como del cielo, ciudadanos del cielo, dignos del evangelio de Cristo, ya pudiendo amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y en Él amarnos de esa manera los unos a los otros, cosa que antes no podíamos hacer. Y amamos de esa manera. Si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que preguntarnos si realmente Cristo reina en mí o no. Porque si no, no voy a poder comportarme como es digno del Evangelio. No voy a poder vivir esta vida como ciudadano del cielo. El Evangelio es un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo y que tiene su consumación en la cruz. También es un evento que es esa misma cruz donde Cristo va a pagar el precio de los pecados de todos nosotros para dar salvación a todo aquel que en Él cree, y también tiene un cumplimiento de un objetivo grandioso en esa cruz, que es dar vida. Y el Evangelio también es un mensaje que nosotros predicamos y que está predicado en la palabra. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda ser creído. Y por ser creído, traer salvación. Eso es el Evangelio, a grosso modo, en lo que nosotros conocemos cuando hablamos de la palabra Evangelio. Pero cuando uno... Hay otro versículo también que me gustaría compartir respecto de esto, que está en 1 de Pedro 3:18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esa es como la parte más grandiosa de la obra de la cruz, que Él, no teniendo que hacerlo, lo hizo por nosotros, que no merecíamos para nada que fuera hecho. Lo hizo para llevarnos a Dios. Y eso cambia todo. Eso cambia nuestras vidas, cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras elecciones, nuestras decisiones, lo que nosotros queremos hacer. Todo eso cambia con lo que Él hizo en la cruz. Debe cambiar. Porque ahora estamos en Dios, en Él. Porque Él nos llevó en esa cruz, por la fe, a Dios. Por lo tanto, podemos tener comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Pensar las cosas como Él las piensa, sentir las cosas como Él las siente, querer hacer las cosas que Él quiere, no lo contrario. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y en este texto, en Filipenses, vamos a ver algo más específico del Evangelio. Si se fijan, en este versículo va a hablar dos veces del Evangelio. Al principio, que tenemos que comportarnos como dignos del Evangelio, y al final, que tenemos que estar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, o si quieres, por la fe en el Evangelio. Estar haciendo algo. ¿Y qué es lo que une estas dos cosas? Comportarse como digno del Evangelio y estar haciendo cosas por la fe en el Evangelio. Es la fe. Precisamente eso, es la fe la que nos traslada ahora a una vida en el Evangelio. Y aquí vamos a ver algo más, no tan ancho, por decirlo así, no tan amplio respecto al Evangelio, que siempre pensamos en la salvación, sino que ahora el Evangelio actuando en la vida del creyente. Eso es lo que produce también el Evangelio. Muchas veces pensamos que gracias, Señor, porque nos diste salvación en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que ahora puedo hacer lo que quiera porque ya soy salvo, porque voy a ir al cielo, porque
Dios no me va a dejar ni me va a desamparar porque Él va a cumplir todas las promesas en mí, porque yo puedo pedirle a Dios lo que yo quiera y Él me lo va a dar y estamos profundamente equivocados porque el Evangelio no se centra en mí, pero siempre vivimos pensando en cada uno, ¿no? ¿Qué cosas voy a hacer de aquí hasta que yo muera? ¿En quién estoy pensando? En mí. No, ese no es el Evangelio. Y eso es lo que está explicando Pablo acá en este texto. El Evangelio es Cristo. Por lo tanto, nosotros vivimos para Él, por Él y en Él. Y si en algo nos preocupamos de nosotros, es para ver si estamos cumpliendo o si estamos realmente viviendo de acuerdo con lo que Él dice. Nada más. No en cuánto yo voy a ganar con esto. O en cuánto voy a perder con esto, quizás. No, porque en Cristo tenemos absolutamente todo. Eso da la fe, esa confianza de no preocuparse por lo que yo tenga o por lo que yo no tenga, por lo que me va a dar o por lo que no me va a dar. ¿Por qué? Porque en Él tenemos absolutamente todo y lo mejor, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es fiel, ¿o no? Ese es el Evangelio del cual nosotros tenemos que comenzar a vivir. Y hay un texto que explica un poco más esto que está en el capítulo 3, en el versículo 8, Pablo va a decir: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo está reconociendo que su vida, y piénsalo tú en tu vida, todas las cosas que tú has logrado en tu vida, todas las cosas por las cuales luchaste en tu vida, al lado de Cristo, ¿qué son? Nada, no sirven de nada. Eso es lo que está diciendo Pablo y nos está enseñando a considerar las cosas de la misma manera. Versículo 9, y esta es la clave: y ser hallado en Él, el Evangelio de nuestras vidas. Vivir comportándonos como dignos para el Evangelio de Cristo es esto: ser hallados en Él. ¿Cómo? No teniendo nuestra propia justicia, no por lo que yo haga, no porque yo sirvo más o menos en la iglesia, porque eso lo estoy haciendo pensando en mí y en mis fuerzas. Es más, ni siquiera puedo hacer algo que me salve, ¿o sí? No, Dios salva, toda la obra es de Dios. Él es el que completa también la buena obra, ¿sí o no? Él es el que pone en tu corazón así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere usarte y tú tienes que dejarte ser usado. ¿Qué tienes que hacer? Disponer tu corazón, tu tiempo, tus recursos, todo lo que Dios te ha dado para Él, no para ti, ni para tu familia. Ahora, ¿Dios lo va a usar para ti y para tu familia? Sí, no te lo va a quitar. Pero primeramente, recuerda la palabra digno. El único digno es Cristo. Primero es Él, nadie más que Él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y después dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, el Evangelio. La justicia que es de Dios por la fe. Que todas las cosas van a ser justas en mí, porque Dios las hace en mí, cuando yo actúo por fe en Cristo, creyendo y viviendo el Evangelio, porque yo quiero ser hallado en Él digno. Eso es el Evangelio en la vida, en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. En obediencia, podríamos resumirlo así. Y Cristo lo enseña también, o Pablo lo enseña en Cristo, en el capítulo 2, en el versículo 8, que sabemos que el Señor dice no se aferró al ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, para morir en una cruz. ¿Cómo? Dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa obediencia nosotros podemos tener salvación, nosotros podemos tener una vida, para tener una vida digna del Evangelio de Cristo.
porque Él obedeció y pone en nuestro corazón exactamente lo mismo, el ser como Cristo, ser hallados en Él como Él. Por lo tanto, obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque Él reina en nuestro corazón. Cuando uno dice Cristo reina en mi corazón, no significa que reina para que me llene de gozo, que sí, lo hace. Tampoco significa que reina para que me permita amar y en ese amor vivir con gozo, que sí, también lo hace. Lo que significa es que Él reina porque yo lo obedezco en todo. Y en ese todo Él me da todas estas cosas. Tenemos que poner primero lo que es primero, porque todo lo demás lo añade el Señor. Y nosotros tendemos a poner todo lo que el Señor añade primero para después ver si obedecemos o no. No, esa no es la vida del creyente. Y tenemos que realmente sacudirnos, no sé, y mirarnos al espejo, y ojalá un espejo espiritual que por ejemplo, verse en la palabra, para ver si realmente estoy haciendo o estoy viviendo como el Señor dice que tengo que estar haciéndolo, porque Él me salvó para vivir de esa manera y no de otra. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos que hablan en el sentido de iglesia. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y va a seguir enseñando Pablo. Solamente, esto es lo único que importa, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Y eso es lo primero. Y aquí vamos a tener algunas cosas. ¿Qué es lo primero que se requiere de nosotros? ¿O qué es lo primero que tenemos que hacer para estar viviendo de la manera en que Dios quiere que vivamos? ¿O con el sentido de nuestra vida real, el que tiene que ser? Estar firmes. Eso es lo primero. Luego va a decir combatiendo, y luego va a decir en nada intimidados, en el versículo 28. Y aquí tenemos tres cosas. Y si quiere puedo agregarle al final del versículo 28 otras, cuando dice más para vosotros de salvación. En el fondo es un signo de nuestra salvación, que eso es lo otro, que tenemos que mostrar que somos salvos. Y sería como la cuarta. Ahora, lo que me salté son algunas frases que hay entre medio. ¿Cómo tenemos que vivir o cómo se va a reflejar esta vida en nosotros? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Primero, estar firmes. ¿Y qué dice después? En un mismo espíritu. No es estar firmes así nomás, no, en un mismo espíritu. Es la única forma de hacerlo. Luego va a decir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y tenemos una idea, ¿no? Que esto no se hace solo, se hace como cuerpo, como iglesia. Por algo, Cristo diseñó todo el plan de salvación con la iglesia, no más la iglesia, no, con la iglesia. Una cosa va con la otra, no están separadas. Es un cuerpo donde Él es la cabeza. Y si yo no estoy en el cuerpo, ¿puedo yo ser salvo sin estar en la iglesia? Y la respuesta es no, no eres salvo. No puedes. Si eres salvo, estás en la iglesia, porque esa es la obra que hizo el Señor. Y pregúntate realmente entonces cómo es tu vida de iglesia para saber si eres salvo. Hay textos muy duros que hablan de esto, y como el mensaje es sumamente importante para la vida de cualquiera, te voy a leer un texto que está en la segunda carta de Juan, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es duro. Yo no puedo juzgar eso. Cristo sí lo juzga y te va a juzgar a ti si no estás en esto. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. El que persevera, el que hace estas cosas, el que solamente se comporta como es digno del Evangelio. Este es el mensaje que yo quiero compartir contigo hoy. Y no solo yo, Pablo lo está compartiendo desde el principio. Es más, Dios usó a Pablo para decir estas cosas que son verdad en nuestra vida, para que entendamos cuál es el real sentido de nuestras vidas. Tal vez puedes pensar, es más de lo que yo pensaba. Puede ser. Ruega al Señor para que te ayude a vivir en eso, y lee este texto una y otra vez para entenderlo, para que vaya acomodando tu corazón a estas verdades. Yo no me puedo sustraer de las cosas de la iglesia, porque entonces estoy pecando. Así de simple.
dice que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. Ahora, estar firmes implica obviamente la presencia de un enemigo, que lo va a decir en el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Está hablando de los que no creen. No tenemos que temer a ellos porque Dios es más grande que ellos. Básicamente está diciendo eso. Nosotros vivimos por fe y le creemos a Dios todo. Ahora, estar firmes es estar firmes contra cualquier cosa que ataque esta manera de vivir. ¿Y cuáles son esas cosas? Ahí tú tienes que empezar a hacerte tu propia lista. ¿Te acuerdas que hablamos de que el único digno es Cristo? Y quizás una de las cosas que esté atacando mi firmeza en el Evangelio es que yo estoy poniendo otras cosas antes que Cristo. Puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser yo mismo. Puede ser cosas que yo quiero lograr que aún no he logrado y que le digo al Señor, ayúdame a lograrlas, como, oye, sírveme en esto, básicamente, porque no lo estoy poniendo adelante. Y tengo que ser muy sincero, muy honesto de corazón, porque Dios sabe esas cosas, para reconocerlo. Y entender que Él está primero. Entonces, tengo que estar firme contra eso, contra mis propios engaños. Tengo que estar firme en contra de las tentaciones que me van a llevar a pecados. ¿Cuántas veces hemos escuchado, dice, pastor, he estado luchando tanto con este pecado, pero no puedo salir de este pecado? Bueno, en realidad no estás luchando, no lo quieres hacer. Te engañas a ti mismo. Si quieres estar firme, entonces niega esas cosas, porque esa es tu lucha. Y no vas a poder hacerlo solo, vas a necesitar consejería, necesitas de la iglesia. Si un hermano cae, el resto lo levantamos, porque el fin de la vida en iglesia es el amor. Y en el amor buscamos restauración de cada hermano en la verdad de Dios. Esa es nuestra vida, no otra. No buscamos destruir a los hermanos que pecan. Lo que buscamos es restaurarlos a esta vida que el Señor quiere en ti y en mí. Y si no entendemos esa verdad, vamos a ver que hay otra cosa que atenta contra nuestra firmeza, que es cuando yo estoy mal con un hermano. Yo no quiero hablar con este hermano. Y, por ejemplo, los varones estamos orando en parejas durante la semana y vamos turnándonos con quien nos toca. Y nos sirve de mucho eso. Pero supongamos que toda la iglesia estamos haciendo eso y justo me va a tocar orar con la persona con la que yo no quiero hablar. ¿Estás bien o estás mal? A la luz de esto, estás pésimo, ¿no? No puedes estar firme en el Evangelio si tienes algo contra tu hermano. Tienes que resolver eso. Pide consejo, pide ayuda en el Señor. Pídele al pastor que te ayude a saber cómo salir de ese problema, porque no puedes vivir en el Evangelio. Y este mensaje entonces toma un carácter de urgente en tu vida. Tenemos que estar firmes combatiendo en el Evangelio. El mismo Pablo va a ir a un texto allá en el capítulo 4, en esta misma carta, que va a decir, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo eran? ¿Y por qué no lo eran? No sabemos la causa, pero obviamente había pecado entre ambas, como muchas veces va a haber entre nosotros. ¿Y qué dice el consejo de Dios? Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que se reconcilien. Está buscando la reconciliación y está buscando un hermano para que ayude a hacerlo. Y muchas veces va a ser el pastor. No te quedes en la separación, porque eso es vivir en el pecado, no en el Evangelio. Busca solucionar el problema. Si no puedes solo, busca ayuda. Búscame a mí. Y juntos, como iglesia, vamos a arreglar lo que no está bien para empezar a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. No es tan difícil. Basta querer hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y esto es un producto de vivir conforme al Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en el capítulo 2, que leímos también más temprano, va a decir lo mismo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Ahora, ¿cómo completamos ese gozo? Así, mira, sintiendo lo mismo. Esa es la clave.
Y básicamente está diciendo teniendo el mismo pensamiento acerca de las cosas, teniendo el mismo entendimiento de quién es Dios y de las cosas de Dios y de cómo nosotros vivimos el Evangelio. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, que lo tenemos. Entonces, ejerciendo la vida en ese amor, unánimes. Luego va a decir, sintiendo una misma cosa, o todos de acuerdo en cuál es el propósito, que es el mismo. ¿Cuál es ese propósito? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que el sentido de tu vida y de mi vida sea el mismo. Vivir conforme al Evangelio de Cristo, vivir conforme a su palabra, someternos a ella y ser obedientes en todo. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer mañana en la mañana? Buscar en su palabra. Que el Señor me hable y me enseñe lo mismo que te enseña a ti, para que estemos de acuerdo en que los dos entendemos lo mismo que el Señor quiere que entendamos para vivir en Él. De eso se trata. Ese es el camino de la vida del creyente. Esa es la vida de la iglesia. No es... Tuvimos una reunión de oración hermosa el jueves. Y no es sustraerse de esa reunión y decir, mire, no se preocupen, yo voy a leer después las oraciones y voy a orar en mi casa por todos ustedes. No, no es eso. Eso no es vida de iglesia. Eso es acomodar las cosas de Dios a las cosas que yo quiero. Cuidado con eso. No es vivir conforme al Evangelio de Dios. Lo que tenemos que entender entonces es que el Evangelio, ¿se acuerda que lo vimos como Cristo muriendo en la cruz por nosotros? Ejecutando un plan, llevando a cabo este evento, con todo lo que eso significó, que significa también cumplir todas, absolutamente todas las profecías en Él, para ese día, en esa cruz, en ese momento, morir por ti y por mí, sufrir lo indecible que nosotros no entendemos y darnos cuenta de quiénes éramos. Mugre. Todo lo más lo tengo por basura, dice Pablo, y cuando dice basura es algo feo esa palabra. Está traducida de una forma más bonita, y eso que es fea también. Eso éramos nosotros, y tenemos que entender que de ahí nos sacó el Señor para darnos esta vida. Por lo tanto, ¿qué vale más en tu vida? ¿Lo que eras o lo que el Señor está haciendo de ti? Eso es lo que tienes que responder hoy día. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Seguir como estabas antes? ¿Viviendo solo para ti y que el Señor te ayude en todo a ti? ¿O vivir para el Señor? Yo en general trato no de personalizar la enseñanza, pero permítame esta licencia. Mañana yo puedo ir al médico y el médico me va a decir, tienes cáncer y te quedan tantos días de vida. Y tengo que tomar la decisión de qué voy a hacer con esos días. Y lo que yo quiero es darlo todo por el Señor. Porque a eso Él me llamó. Y yo quiero que tú entiendas lo mismo. Que tu vida es esa. No importa los días que me queden, yo quiero darlo todo por el Señor. No te guardes nada para ti porque Dios te da todo lo que tú necesitas. Entiende eso. Tú das todo por el Señor. Esa es tu vida. Esa es mi vida. Ese es el Evangelio de Cristo. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que habla en nuestros corazones, trata de conmovernos, de hacernos ver toda esta tremenda obra, Señor, para sacarnos de toda esa tremenda mugre en que vivíamos, para hacernos otros, para poder glorificarte tú mismo por medio nuestro. Casi no podemos entender esas cosas y te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender, aunque sea un poco, para poder glorificarte de la forma en que tú debes ser glorificado. A veces ni siquiera entendemos cuál es tu gloria. Pero tu gloria se ve en esto, Señor, en que buscas personas que no sirven para hacerlas útiles, para usarlas, para hacer bendición de otros que aún no conocen este mensaje y que pueden tener vidas tan llenas, tan completas,
tan en gozo como podemos tenerla nosotros. Y a veces nosotros desechamos esto. Ayúdanos a darle el valor que tiene, Señor. Ayúdanos a vivir en Cristo, porque solo Él es digno. Y que otros puedan decir lo mismo que nosotros. Y en su nombre oramos. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me rescató, mi Salvador me liberó. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y gran amor. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me rescató, mi Salvador me liberó. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y gran amor. De mi maldad me rescató, mi Salvador me liberó. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y gran amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hermanos, llegó el tiempo de dar término a la reunión de hoy y para eso vamos a orar. Oramos. Padre nuestro Señor, le damos tantas gracias por este día, el cual usted nos ha concedido, Señor. Le damos gracias por esta instancia en la cual pudimos alabar su nombre, pudimos estar reunidos como un solo cuerpo, Señor,
quizás no físicamente, pero sí en un mismo espíritu, Señor. Queremos pedirle de todo corazón para que la palabra que hemos escuchado este día sea usted poniéndola en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para poder estar viviéndola día a día, poder estar practicándola, Señor, que no solamente la escuchemos y que en nuestros hogares, Señor, meditemos sobre ella, en lo que usted hoy día, Señor, nos ha dicho. Le doy tantas gracias. Quiero pedirle por cada uno de nuestros hermanos, por este nuevo comienzo de semana que se viene, para que sea usted cuidándonos y guiándonos, Señor, como lo ha hecho hasta aquí. Le doy tantas gracias y quiero dejar este tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos, hermanos, cariños.